Muchachos, ya vamos a ver un nuevo tema ya del segundo parcial y en este caso vamos a ver qué son sucesiones y sumatorias, ¿cierto? Esto ya es una definición extendida de los conjuntos, pues que nos van a ayudar sobre todo en el cálculo de complejidades de algoritmos que ustedes van a usar más adelante. Entonces, yo les hago una pregunta, muchachos. De acuerdo a lo que ustedes ven, ¿cierto? ¿Cuáles serían los números que le hacen falta a las siguientes listas? Ustedes me dirán, muchachos, ¿qué números harán falta? Bien, mírenlo bien. Entonces, ¿qué números crees hacen falta? ¿21? Bueno, me dicen que aquí es 21. Vamos a ver, me dicen que 21. ¿Por qué creen que el primero es 21, muchachos? ¿Por qué creen? Es Fibonacci, exactamente. Si ustedes notan, ¿cierto? Este valor es la suma de estos dos. Este valor es la suma de estos dos. Entonces, siempre se cumple que un valor dado es la suma de los dos anteriores. Sí, efectivamente, esto es Fibonacci, ¿cierto? Fibonacci. Eso es con Fibonacci, perfecto. La segunda, ¿qué creen que es? Sí, sí, es exactamente. 23 es la segunda. Vale. ¿Por qué creen que es 23 la segunda? ¿Por qué creen? ¿Por qué crees, Andrés, que la anterior es 23? Si ustedes observan, exactamente 3 más 4, ¿cierto? Y aquí hay una diferencia de 4, ¿cierto? Exactamente, aquí hay una diferencia de 4, correcto. Es una diferencia de 4, ¿cierto? Correcto. O sea, se le va sumando 4, 4, 4. En esta, que ya es un poco más interesante, ¿qué creen que es? Miren la vía. Ahí dicen la bien, a ver. 486. Ah, es una progresión aritmética, correcto. Si ustedes notan, ¿cierto? 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 3, 54. 54 por 3, 162. Y 162 por 3, 486. Exactamente. Eso es una progresión aritmética. Geométrica, perdón. Es una progresión geométrica. ¿Sí? Luego veremos qué es progresión geométrica y aritmética. Y esta, muchachos, ¿qué creen? Esta ya está un poco más complicada. Se multiplica por el número que continúa. Sería 2 por 3 y 6 por 7 y 42 por 43. Y 1806 por Por 1800. 1807. Vale. Uy, ¿cómo te la pillaste? Qué interesante. ¿Cómo se la pilló? Pues por lógica entre el 2, el 6 y el 42. Listo, muy bien, muy bien. Y ya. Sí, igual lo felicito, muy bien. En internet, pues yo le creo, ¿cierto? Yo le creo que la pilló. Entonces, vale, vale, bacano que la pilló. Entonces, efectivamente, pues 1806 por 1807, pues da 3.263.442, ¿cierto? Eso se ve diario en el campo. A ver, muchachos. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? La idea de estas sucesiones, ¿cierto? Es intentar encontrar una fórmula que nos dé un término cualquiera. O sea, Atsu n sería desde 1 hasta n. O sea, este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Tratar de encontrar una fórmula que satisfaga, ¿cierto?
lo que para calcular la sucesión en cualquier término. En este caso sería atsu n es igual a atsu n menos 1 más atsu n menos 2, donde atsu 1 es igual a 0 y atsu 2 es igual a 1. Como estos dos no se pueden calcular directamente con la fórmula, toca colocarlos como condiciones iniciales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si ustedes ven, el término n, por ejemplo, este término es la suma de los dos anteriores. Este n indica la posición del elemento en la sucesión y lo numeramos desde 1 hasta n. Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno. Bueno, algunos casos lo vamos a enumerar desde 0, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta es una fórmula que yo puedo calcular cualquier término, ¿cierto? A partir de los dos anteriores. Esa es la generalización. ¿Cuál sería la generalización? Bueno, atsu n es igual a atsu n menos 1 más 4, donde atsu 1 es igual a 3. Vale, muchachos, ¿cuál sería el atsu n de este? ¿De qué depende cualquier término? A ver si esa la pillan. De la razón 3, ¿y cómo lo escribirías? ¿Cómo lo escribirías? Exactamente, 3 atsu n menos 1, ¿cierto? ¿Y ya con eso tenemos o no? ¿O todavía nos falta? ¿Qué nos faltaría? Ahí nos falta, está bien, pero nos falta un detalle. Ahí nos falta un pequeño detalle. Exactamente, que atsu 1 es igual a 2, correcto. ¿Cierto? Y ahora esta, ¿cómo la podrían ver? Atsu n es igual a ¿qué? ¿Ese cómo lo verían? ¿Cómo lo verían, muchachos? Sería A sub n menos 1 por A sub n menos 1 más 1. Ahí la acaba de escribir Sebastián. Listo, dale. Perfecto. A su n menos 1 más 1. El más 1 va dentro del paréntesis, es la única corrección, ¿cierto? Va dentro del paréntesis, por la prioridad de las operaciones. Efectivamente es así. Y donde a su 1 es igual a 1, ¿cierto? Porque pues ese no lo podemos calcular. Entonces, efectivamente, pues aquí está, ¿cierto? Y aquí está efectivamente esto. Bien, muchachos, y ahora de esa manera nosotros podemos definir las sucesiones, ¿cierto? Digamos, son las sucesiones ya definidas en notación de conjuntos. Entonces, esto nos genera un conjunto, ¿cierto? Pues básicamente una lista de elementos, un conjunto, ¿cierto? Donde tenemos los elementos pues de la sucesión. Entonces, muchachos, ¿cuáles serían las sucesiones que especifican los siguientes elementos? Partan de la base que, ¿cierto? Empezamos la numeración desde 1. Este es n, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo podrían ver esas sucesiones, muchachos? ¿Cómo verían esas sucesiones? Ustedes me dirán. Me lo pueden decir allí en el chat. ¿Cómo verían esa primera sucesión? Atsu n, ¿cierto? Es igual a atsu n menos 1, ¿cierto? Más 3. Con atsu 1 igual a 5. ¿Funciona o no funciona? Miren a ver si funciona o no funciona. Ustedes me dirán. Recuerden utilizar esta notación porque el n indica la posición, ¿cierto? Del elemento. ¿Listo? ¿Creen que funciona o no? Ustedes me dirán. Esta que acabo de colocar. Listo. ¿Cómo creen que es la segunda? ¿Listo? Sí, esa efectivamente es. ¿Cómo creen que es la segunda, muchachos?
Exactamente. Atsu n es igual a menos 1 por Atsu n menos 1 con Atsu 1 igual a 2. Perfecto. ¿Cierto? Exactamente. Correcto. ¿Y cómo funcionaría esto? Ustedes me dirán, esa última, ¿cómo funcionaría? Atsu n que sería igual. Exactamente. Atsu n menos 1, ¿cierto? Por Atsu n menos 2. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? Ahí. Exactamente. Atsu 1 igual a 1 y Atsu 2 igual a 2. Necesitamos dos condiciones iniciales porque necesitamos una anterior y dos anteriores. Y lastimosamente, pues estas dos no las podemos definir con la fórmula, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pues aquí está básicamente. Entonces, bueno, básicamente, ¿cómo serían los elementos de eso? Miren que ahora el n, muchachos, ¿cierto? Entra como parte de la fórmula, ¿cierto? Es algo que debemos hacer el cambio porque digamos que esto, pues, nos dice un elemento, pero a la larga, si yo necesito calcular a sus 10, ¿cierto? ¿Qué necesitaría hacer para calcular a sus 10? ¿Qué necesitaría hacer para calcular a sus 10, muchachos? Con n igual a 10. ¿Qué necesitaría? Exactamente, porque a sus 10 depende de Atsu 9 por Atsu 8. Tenemos que calcular Atsu 9 y Atsu 8, que Atsu 9 es igual a Atsu 8 por Atsu 7 y Atsu 8 es igual a Atsu 7 por Atsu 6. Y a su vez tenemos que calcular estos hasta llegar hasta Atsu 1 y Atsu 2, que son los valores que nosotros conocemos. Entonces nos toca recorrer todo. Entonces vamos a ver de ahora en adelante como formas de calcular esto ya directamente. Entonces, digamos, acá hicieron el proceso y encontraron que la sucesión Atsu n es igual a 1 sobre n. Ya depende del n. Recuerden que el n parte desde 1. ¿Cómo serían los cuatro primeros elementos de esta sucesión? ¿Cómo serían estos elementos, muchachos? Sí, correcto. Empieza desde 1, ¿cierto? Un medio, ¿cierto? Un tercio y un cuarto, ¿cierto? Básicamente porque el n, ¿cierto? Este es el primer elemento a su 1, a su 2, a su 3, a su 4. Y ya el n empieza de, pues, lo importante. ¿Cómo sería este, muchachos? ¿Cómo sería ese 3 por 2 a la n? Vamos a ver, 3 por 2, 6, ¿cierto? 3 por 4, 12. 3 por 8, 24. Y 3 por 16 da 40, 48, ¿no? 3 por 16, 48. Perfecto. ¿Y este, muchachos, cómo les daría los cuatro primeros elementos de la sucesión?
Ajá, 3. Sí, exactamente. Es 1 menos 4 por n, básicamente, 11 y 15, ¿cierto? Perfecto. Vale, muchachos, ¿hay dudas con respecto a esto? A esta, cómo se llegaron a eso, a esas listas? Bueno, esos conjuntos de elementos. Listo. Bueno, listo. Ahí me dicen que todo está bien. Vale, muchachos. Entonces, bueno, aquí están escritos. Entonces, consideremos esa sucesión, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Si ustedes notan, ¿cierto? Bueno, su 1, miremos esta sucesión, 2 por 3 a la n, 6, 18, 54, 154. Creo que la damos, estará, no, 3 por 2 a la n, y este es 3 por 2 a la n, porque dio 54. No, este es otra cosa, 2 por 3 a la n. Entonces, consideremos esa sucesión, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿cierto? Tenemos 6, 18, 54, 162, 40 y 486, ¿cierto? Eso nos genera esta sucesión. Entonces, muchachos, si lo representamos en notación como una función entre dos conjuntos, básicamente nosotros vamos a tener una sucesión representa, ¿cierto? El dominio de una sucesión vienen siendo las posiciones de los elementos, que pueden ser desde 0 o desde 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el elemento que nos produce de salida, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Bueno, aquí sigue. Este es 2 por 3 a la n. Creo que aquí estas diapositivas quedaron repetidas. 2 por 3 a la n. 2 por 3 a la n. Sí, esto quedaron repetidas. Bueno, esto es algo que hay que corregir. Esto está repetido. Y esto está repetido. Vale. What? Me asusté. Se repitió como 3 veces, ¿no? Sí, qué chistoso. 1854, 486. No, son diferentes. Son diferentes. 2 por 3 a la n. No, es lo mismo. 2, 6, 54. Creo que el error, hay un error en estas diapositivas. Vale. No lo había pillado. En fin. Entonces, muchachos, una sucesión, ¿cierto? A la larga es una función de un subconjunto de enteros de n, ¿cierto? Un subconjunto de los enteros que va desde 1 hasta n, ¿cierto? A los términos de H n. A la larga es una función entre dos conjuntos.